buenas tardes. Bueno, pues vamos a grabar creo que es la tercera entrega del pequeño curso, pequeño tutorial de electrónica básica para personas que no tienen base ninguna absolutamente y tienen que afrontar algunas asignaturas como son FSD, IC1, incluso física, ¿no? Bueno, lo habíamos dejado en la corriente continua. Hemos visto las características principales de la corriente alterna y hoy vamos a ver un poquito las características de la corriente continua y vamos a ver uno de los primeros elementos pasivos que se llaman en electrónica, que son las resistencias, ¿no? Bueno, la corriente continua, aquí tenemos su esquema, su representación. Y se caracteriza porque si esto es el eje del tiempo y esto es el voltaje, pues como vemos permanece siempre constante, ¿vale? Esto sería una corriente continua ideal. Aquí no hay cambios de positivo o negativo como teníamos en la corriente alterna, sino que aquí la corriente continua siempre permanece constante. No constante en la franja positiva, sino constante que no va cambiando la polaridad. O sea que si yo tengo un generador de corriente que se simboliza generalmente así, este es el polo positivo y este es el polo negativo. Y aquí siempre estará el positivo y aquí siempre estará el negativo. En caso de la corriente alterna, veíamos esto así, un generador, marcábamos aquí así, pero dependiendo de la frecuencia que tuviese esta corriente alterna, este polo iba cambiando de negativo a positivo, de negativo a positivo, de negativo a positivo. En la corriente continua eso no pasa. En la corriente continua el polo positivo siempre es el polo positivo, el polo negativo siempre es el polo negativo. Ejemplo típico de la corriente continua, sabemos todo, una pila, la batería de nuestro portátil, en fin, la batería del teléfono móvil, eso es corriente continua. Existe un elemento, existe una serie de elementos que pasamos de la corriente alterna. Existe unos elementos electrónicos que nos transformamos esa corriente alterna en corriente continua, ¿vale? Esto lo veremos en su momento, que es la famosa fuente de alimentación. Todos hemos escuchado alguna vez hablar en el ordenador, por ejemplo, se nos ha quemado la fuente de alimentación y no se enciende, porque es la que suministra la potencia al sistema, ¿no? Bueno, pues estas son las características principales de la corriente continua. Vamos a ver uno de los primeros. Me vais a permitir un segundito que pare una cosa, porque si no, aquí. Vamos a ver uno de los primeros componentes pasivos en electrónica, que son las resistencias. Las resistencias es la propiedad que tiene cualquier material de oponerse al paso de la corriente. ¿Os recordáis en el primer vídeo que hicimos que veíamos un símil que era una tubería, ¿verdad? Así, y por aquí pasaba agua. Por aquí pasaba el agua, ¿vale? Si yo esta tubería en un momento determinado, en vez de ponerla así, la estrecho, evidentemente provocaré que por aquí el flujo del agua sea mucho menor que por aquí. Entonces, esto es una resistencia. Los conductores son materiales que tienen muy poca resistencia y dejan pasar la corriente. El cobre, que se fabrican los cables, el plomo, el aluminio, el acero, son unos conductores. Uno de los mejores que existen es el oro, por ejemplo. Bueno, un mal conductor es la goma. La goma es aislante, por eso las herramientas de trabajo de los técnicos en electricidad y demás suele ser de goma, para que los aísle de las posibles descargas. Bueno, esto que tenemos aquí es una resistencia, esto es una fotografía, casi todos habréis visto este componente en una placa electrónica, en algún circuito que haya caído en nuestras manos, que es como un tubito con una serie de colorines. Pues estos colorines nos indican el valor de la resistencia, pero bueno, ahí no nos vamos a meter porque eso ya es un tema un poquito más avanzado y aquí se trata de dar unas nociones básicas. Lo que sí es importante es que tengamos claro esto de aquí. Esto es cómo se representa una resistencia en un esquema, ¿no? Si yo estoy dibujando un circuito eléctrico, la representaré o así o con un rectángulo y le pondré el valor al lado o le pondré R1 y después diré, por ejemplo, R1 es igual tanto valor, ¿no? Vale, bueno, aquí tenemos unas características. Se utilizan con frecuencia los equipos electrónicos y sirven para limitar la intensidad en determinados puntos. Claro, si yo aquí cierro el paso por aquí, la resistencia, pues estoy limitando la intensidad.
¿vale? Protejo otros componentes y polarizo componentes como transistores y demás, vale. Bueno, esto ya lo veremos en su momento, ¿no? A ver, con estos elementos podemos enunciar lo que se llama la ley de Ohm. La ley de Ohm relaciona la resistencia de un conductor con el voltaje presente en sus extremos y la intensidad que circula por el mismo. Bueno, la ley de Ohm nos dice que la diferencia de potencial en los extremos de un conductor es igual al producto de la resistencia que presenta por la intensidad que circula por él. O sea, V es igual a I por R. Y R es la resistencia. Ahora veremos qué es esto. Y es la intensidad. Vale. La resistencia se mide precisamente en ohmios. Nosotros hemos visto por ahí, veremos en los catálogos, veremos en algún sitio, es decir, una resistencia de 2,7 ohmios. Y ese es el símbolo. O de 1K ohmios. Pues 1K ohmios, 1K son 1000 ohmios. Vale. Bueno, yo tengo aquí una paginita que os lo dejaré en la descripción del vídeo. ¿Vale? Bueno, pues se me olvidaba. A partir de la fórmula, esta fórmula de aquí, podemos deducir y podemos despejar todo lo demás. A ver, vamos a hacerlo aquí en rojo. V fue lo que dijo Ohm, es intensidad por resistencia. Y de aquí deducimos que la intensidad es igual al voltaje partido por la resistencia. Y la resistencia es igual al voltaje partido por la intensidad. Y con estas tres fórmulas podemos determinar el voltaje, la resistencia o la intensidad que pasa a través de un circuito. Simplemente conociendo dos de sus parámetros, dos de sus valores, podemos sacar el tercero. En la descripción vamos a ver ahora un pequeño simulador que hay en internet que está bastante bien. Y os lo voy a enseñar aquí, que es este. Y en la descripción del vídeo os pondré la dirección, ¿vale? Con esto podéis jugar, podéis meter resistencia, baterías, podemos hacer pruebas y demás. Simplemente las arrastráis de aquí arriba y vais jugueteando con él y vais poniendo resistencias y demás, ¿no? Por ejemplo, a ver, yo he cogido aquí una batería de 12 voltios, he cogido dos resistencias, esta concretamente le he puesto que son 10.000 ohmios y a esta le he puesto otros 10.000 ohmios. Y esto que veis aquí es un comprobador, es un multímetro, un tester, como le queramos llamar, ¿vale? Y el tester pues tiene para medir amperio, que es la intensidad, voltaje y resistencia. Bueno, entonces hemos dicho que según la ley de Ohm, la intensidad es igual al voltaje partido de la resistencia, ¿vale? Esta resistencia de aquí la tenemos de 43.000 ohmios. Vale, perfecto. Bueno, pues vamos a ver la intensidad que circula por el circuito, porque según Ohm nos decía que la intensidad será el voltaje. El circuito era 12 voltios, si mal no recuerdo. 12 voltios. Había una resistencia de 43.000, 43K. Y según Ohm nos dice que la intensidad que circule por aquí, por este circuito, la intensidad I será igual al voltaje 12 voltios partido de la resistencia. Que esto si lo hago me da la cifra de, a ver un segundín, 12 dividido entre 43.000, 0,000279, ¿no? 0,000279. Vale, pues a ver si es verdad. Nos venimos al circuito. Ponemos nuestro multímetro, nuestro polímetro, lo ponemos en el modo de amperaje para medir intensidad, que lo que medimos es amperio, que era el parámetro, era la magnitud de la intensidad. Y para medir intensidad hay que poner las puntas del tester, hay que ponerlo en serie con el circuito. ¿Vale? Porque realmente lo que estoy midiendo es lo que pasa entre aquí y aquí. O sea, yo voy a poner esto, una punta la voy a poner aquí, la positiva. No, aquí, perdón. La positiva es aquí, sigo este camino. Y esta es la negativa. ¿Vale? Y entonces lo que mido es que la corriente va a pasar por aquí, va a pasar por dentro del multímetro, va a salir por aquí y se va a cerrar el circuito. Y esto nos va a dar la intensidad que circula a través de este circuito. Y como vemos, pues circula 0,02792 por 10 elevado a la menos 2, que es 0,00. Vale.
Pues Ohm tenía razón, ¿vale? Entonces ya sabemos esto. Por ejemplo, en este otro circuito que tengo hecho aquí, teníamos una batería y tenemos dos resistencias de 10.000. Si yo mido en cada una de ellas, tiene que haber, como hay una resistencia, tiene que haber un voltaje. Si yo mido el voltaje que hay en cada resistencia, aquí sí que puedo medir así directamente. Este iría aquí, perdón. Aquí y este iría aquí. Perdón. Aquí. Pues aquí hay 6 voltios. Pero es de lógica, porque si aquí hay 6 voltios, de aquí a aquí tiene que haber los 12 de la batería. Lo cual quiere decir que esta resistencia, que cada una de estas resistencias, debido a que va a provocar que la intensidad disminuya, porque ella provoca un efecto de frenado de los electrones, va a caer entre sus extremos 6 voltios. A ver, nos decía Ohm que... Se ha cerrado esto. Un segundín. Que la intensidad es igual al voltaje partido por la resistencia. Vamos a recuperar la página. Bueno, mientras que recupera, hemos dicho que la intensidad es igual al voltaje partido de la resistencia. Podríamos saber cuánta intensidad circula por el circuito. Ojo, aquí hay dos resistencias. Entonces, si vamos a abrir aquí, vamos a colocar nuestro tester aquí y le vamos a decir que nos mide la intensidad. 0,006, bueno, lo he puesto al revés, ¿vale? Por eso sale en negativo. Voy a ponerlo bien. Pero eso me da en negativo, ¿vale? 0,06 por 10 elevado a la menos 2. Esta es la intensidad. La intensidad, ¿cuál era? Era voltaje partido por la resistencia, ¿verdad? 12 voltios dividido entre los 20.000 ohmios que tenemos. Efectivamente, 0,006 por 10 elevado a la menos 2, 0,0006 amperios. ¿Vale? Bueno, pues estas magnitudes nos relacionan, esto se ha perdido la diapositiva, bueno, estas magnitudes nos relacionan tanto la intensidad como el voltaje, como la resistencia. Es muy interesante y es muy importante, sobre todo para la hora de construir circuitos. ¿Vale? Bueno, pues ahora en el vídeo os dejaré el enlace al simulador y aquí podéis jugar, podéis poner batería, resistencia, podéis hacer mallas de resistencias, podéis jugar con esto para ver cómo realmente funciona la resistencia con la intensidad, con el voltaje y hacer cálculos todos los que queráis, ¿de acuerdo? Venga, pues muchísimas gracias y un saludo.